escalonado, por ejemplo. Vamos a empezar la semana 1 haciendo una clase introductoria, una clase tocando temas de innovación, etcétera. Y recién en la semana 3 es la práctica. Las prácticas son virtuales. Habrán prácticas que de repente son grupales para desarrollar con su grupo que van a formar de 5 personas. Pueden hacer grupos de 5 personas. Es en forma, digamos, voluntaria. No los voy a obligar yo a formar los grupos, sino que ustedes mismos formen sus equipos con la gente que ustedes prefieran. Y si por ahí les falta alguno y hay por ahí un compañero fuera que se quedó sin grupo y no lo conocen, les agradezco que lo puedan integrar a sus equipos. La idea trata de que con el grupo se mantengan hasta el final y con este grupo puedan hacer el trabajo. Entonces, estoy pensando hacer un par de clases con el Revit para que ustedes puedan trabajar cosas básicas del Revit. No pretendo que salgan expertos. Seguramente ya muchos de ustedes manejarán Revit y les será más fácil, otros no. Ahora, para bajar el Revit, pueden bajar la versión estudiantil desde la página Autodesk y les va a permitir descargar, además del Revit, cualquier otro software de Autodesk, ¿no? Con licencia de estudiante. Ustedes son estudiantes, con el correo de la uni siempre, ¿no? Van a poder crearse una cuenta y descargar los software que necesiten. Eso pueden aprovechar, ¿no? Piden ahora que se sustente, que ustedes son estudiantes, pueden presentar su carnet universitario o su constancia de matrícula, algo que los acredite, ¿no? Que ustedes están estudiando. Y con eso pueden descargar. Los que tengan Revit, sería ya no sería necesario que lo descarguen, ¿no? Ahora estamos trabajando con Revit 2022, ya está el Revit 2022, esa sería la versión que puedan descargar, o una anterior también. No importa si tienen la 2021. Los trabajos en Revit van a ser grupales, no van a ser individuales. Entonces, por ahí, de repente no todos los del grupo tengan que instalar el Revit, por ahí es que se prestan la laptop para avanzar el trabajo. Magnífico, ¿no? Si lo pueden hacer así. Después vamos a ir tocando otros temas que son necesarios que ustedes conozcan, como la tecnología que se usa para construcciones subterráneas. En tecnología de la construcción 1, seguro han visto temas de concreto, de construcciones de columnas, vigas, ¿no? Y después en construcción 2, por ahí han ido viendo casi lo mismo. En construcción 3 vamos a ir viendo otro tipo de infraestructuras que no se han visto en los 2 cursos de construcción anteriores, pero también vamos a ver otros procesos o metodologías y herramientas que nos sirven a nosotros para mejorar nuestra participación, nuestro trabajo como ingenieros, como líderes de proyectos en las obras civiles, en las obras de construcción en general. Entonces vamos a ir viendo temas de productividad, temas de gestión de riesgos, de gestión de proyectos, y ver cómo estos nos van a ayudar en la obra, ¿no? Entonces, la práctica 1 es en la semana 3. Para esto lo voy a pasar al delegado después de que tengamos un delegado. En la práctica 1, semana 3, después hay un control de lectura en la semana 4, a través de una monografía, que también puede ser grupal, se las voy a ir dejando para que ustedes lo desarrollen. En la semana 5, práctica 2, y la idea es que su trabajo escalonado se esté presentando en la semana 6.
La nota de este trabajo escalonado no se elimina. Bueno, nunca he tenido un problema de algún muchacho de la uni que se haya olvidado de hacer un trabajo escalonado. Casi nunca, ¿no? Pero sí, se los recalco, ¿no? Esa nota no se anula, así que tengan cuidado. Pueden anular cualquiera de las otras notas, se puede anular 2 de las 8 que son de prácticas, se pueden anular 2, pero los trabajos escalonados no. Hay un trabajo escalonado en la semana 6 y el otro está en la semana 14, me parece. Después, en la semana 10 tenemos otra monografía que es de un control de lectura, la práctica 3 en la semana 11, la práctica 4 en la semana 13 y el trabajo escalonado 2 en la semana 14, ¿no? Los temas se los voy a ir dando, como les digo, vamos a agarrar el software Revit para poder hacer esos trabajos. Yo les voy a ir explicando lo más básico y ustedes ya van desarrollando todo. No sé cómo son los muchachos de la uni para estos temas. Así que vayan mirando alrededor de ustedes quiénes pueden ser sus compañeros de grupo este ciclo, y ojalá que todos consigan grupos, ¿no? Después viene el examen final, que es en la semana 16, también es presencial por si acaso. Los 2 exámenes, final, parcial y el sustitutorio, lógicamente son presenciales, en el horario de 6 a 8. Ahora, en el horario de 6 a 8, algunos días haremos las prácticas y los días que no haremos práctica, normalmente solo invitar a algún colega que les haga alguna presentación estilo seminario de algún tema relacionado al curso. Así que yo les voy avisando cuando tienen un seminario, ¿no? Cuando no tengan que hacer algo, una práctica, cuando estén libres, ¿no? Habrá un seminario y lógicamente lo que se toque en esos seminarios también forman parte de los exámenes que se van a ir tomando, ¿no? Así que estén atentos con eso. Esto, como les digo, se los voy a pasar al delegado, así que no tienen por qué anotar. En principio, los temas que están acá anotados son los que planeo hacer, aunque a veces cambia un poquito el orden, ¿ya? De acuerdo a lo que se va presentando. Entonces, esto es la programación que les iba a mostrar primero. Y antes de entrar al curso, antes de entrar al tema principal de hoy, me gustaría saber quién de ustedes quiere ser el delegado del ciclo. Si no hay un voluntario, si no hay uno, o si hay más de uno, haríamos una votación, ¿no? Si es que hay más de uno. ¿Quién de ustedes quisiera apoyarme siendo el delegado? ¿Qué funciones tiene el delegado? Ya ustedes las conocen, que formen un grupo de WhatsApp para que esté en contacto con ustedes y sea un nexo entre mi persona y ustedes, ¿no? Y todo el salón, para ir comentando algunas cosas o pasando material a través del WhatsApp, ¿no? Que es lo más rápido que se puede hacer ahora. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes de ustedes quisiera ser el delegado? Sí necesito uno en forma obligatoria, ¿no? Para que me pueda apoyar. Si es obligatorio. Candidatos, no sé, a ver, leo aquí en la lista. Adriana, Alain, Alex, Alexander, Álvaro, Alexander Berrocal, Cristian, Diego Enríquez, Fernando, Jean Alexis, Jesús Arias,
José, Luis Ángel, Luis Rojas, Mario Manrique, Orlando, Oscar Vergara, Oscar Zambrano, Pedro García. ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes? ¿Hay alguien que Sí. levantó la mano? Sí, Adriana. ingeniero, yo. Adriana Bravo. Adriana, ¿usted se propone como delegada? Ajá. Ok. ¿Alguien más aparte de Adriana para hacerlo en forma democrática? Si no hay nadie más, a la 1, a las 2, a las 3, contamos hasta las 3. Y si nadie más quiere ser, queda Adriana. A la 1, a las 2 y a las 3. Nadie más. Adriana, te agradezco. He tenido varias delegadas mujeres desde el año 2018. He tenido también delegados hombres. Y todos mis delegados siempre han sido muy buenos. Siempre han sido los que más nota han sacado en los cursos. Espero que Adriana también pase con 20. Adriana Bravo, la idea es esa. La idea es que todos ustedes puedan pasar con una nota muy buena, ¿no? Esa es la idea del curso. Y que se vayan contentos todos con los temas que han recibido durante el desarrollo del ciclo. Adriana, te puedo agradecer que digites tu número de celular en el chat y luego tú creas un grupo con tus compañeros, por favor. Gracias. Sí, ingeniero, en un momento voy a pasar el link del grupo de WhatsApp. Listo, muchas gracias, Adriana. Ya tenemos delegada, es Adriana Bravo. Aquí Adriana nos va a ayudar. Adriana. Número de celular, 92 27 44 290. Entonces, con Adriana vamos a ir coordinando. Listo, ya tengo esto para pasarle a Adriana después. ¿Y quién soy yo? A ver, me presento un poquito para que me conozcan. Yo soy ingeniero civil, también de la UNI. Egresé en el año 2005 de la misma facultad que ustedes. Y desde el 2005 me interesé, bueno, en realidad más que interesar, caí, ¿no? Porque a veces uno sale de la universidad y cae en cualquier lado, ¿no? Puedes caer en una empresa proyectista, puedes caer en una empresa contratista, puedes caer en una empresa que hace edificios, puedes caer en una empresa que hace carreteras, puedes caer en cualquier parte, ¿no? Y lo mismo había pasado conmigo, ¿no? Y lo mismo había pasado conmigo, yo caí en una empresa de construcción, de obras viales, ¿no? Y empecé a trabajar con la construcción de un puente, pero previamente tuve una experiencia en minería que fue corta, ¿no? Después me fui ya involucrando en más proyectos de carreteras, hasta que llegué a la línea 1 del metro en el año 2010 y desde ahí ya no me pude salir de las obras ferroviarias, digamos, ¿no? Ahora sigo en la línea 2 hasta la fecha, ¿no? Entonces, esos años que han pasado con toda la experiencia que tengo en obras de infraestructura, en proyectos grandes, ya me ha sido un poco difícil irme para otros rubros, ¿no? Lo que sí, y también he incursionado con unos amigos, hicimos una empresa en el año 2018, y en lo cual hemos hecho proyectos chiquitos, hemos empezado a hacer cosas pequeñas, nos golpeó la pandemia en el 2020, y en el 2021 intentamos otra vez retomar, ¿no? Pero otra vez estamos en eso, ¿no? También me han invitado a dictar en el posgrado, ahora estoy en el posgrado, tengo una clase más tarde
Entonces estoy en la UNI y también estoy en la UPC, en pregrado. En la UPC también tengo un par de cursos que estoy dictando a los chicos de pregrado. Y bueno, y con ustedes estoy desde el año 2018. Bien, entonces empezamos ya con el tema de hoy. Ya me presenté, no les voy a pedir que se presenten a todos. Si estuviéramos en el salón, sí les hago presentarse a todos, pero aquí en virtual entiendo que es un poquito más tedioso, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la sesión de hoy. Y la sesión de hoy es una sesión introductoria. Lo que sí les voy a dejar bastantes lecturas para que ustedes lean. En esas lecturas están las respuestas de los exámenes, por si acaso. Entonces, ustedes, cualquier lectura que yo les deje, ya saben que por ahí hay alguna pregunta que viene en los exámenes, y mejor si es el examen parcial, ¿no? Los exámenes parciales, acuérdense que ya son presenciales, y lógicamente sin cosas, ¿no? Sin nada en la mano, más que el lápiz y una calculadora si es que hay cálculo, pero nada más que eso. Otra cosa que les quería mencionar antes de empezar es que yo tomo mucha nota de los que están participando en clase, haciendo preguntas o interviniendo con algún comentario o algo parecido. Yo les tomo nota y esos puntos que generan por participación se los considero en las prácticas o en trabajos escalonados, ¿no? Entonces, por ahí, que si tienen una práctica que es grupal, pero ven que un compañero de ustedes tiene un punto, 2 puntos más, es porque ha estado participando en las clases y se ha ganado sus puntos. ¿Ya? Por ahí, eso también se los quería comentar antes de empezar. Y bueno, también hice la maestría, ¿no? Por eso me dejaron entrar a la universidad a dictar hace mucho tiempo. Hice la maestría en el año 2011 y también certifiqué con el PMI. Di mi examen en el año 2014 y pude certificar como PMP. Bueno, empezamos. Es una breve historia, ¿no? Para que me conozcan un poquito. Hablando ya del tema de la brecha de infraestructura en nuestro país, ¿no? Sabemos en qué posición estamos. Y un segundo, ¿es algo urgente? Ah, la carta. Ya, ahora sí. Entonces, la brecha de infraestructura es una brecha muy grande en nuestro país, ¿no? Y tenemos muchos proyectos que desarrollar, muchas obras por hacer, mucho trabajo por hacer. Ustedes salen nomás de su colegio, de su universidad, de sus casas, ¿no? Encontramos un montón de cosas por hacer, ¿no? Pistas malogradas, con huecos, baches, veredas, parques, en fin. O también vemos a nuestro alrededor bastante obra autoconstruida, ¿no? Por ejemplo, las casas, ¿no? El 80% de vivienda seguramente ha sido autoconstruida, sin dirección técnica, y no solamente están en peligro esas viviendas, sino también los hospitales o instituciones que han sido construidas hace muchos años atrás con normas antiguas que tenían exigencias menores a las que ahora ya tenemos, ¿no? Nosotros como país esperamos un sismo de gran magnitud que sacudiría a Lima y seguramente se vendrían abajo un montón de viviendas y otro tipo de infraestructura. Entonces hay mucho por hacer. Y así como estas obras que les estoy contando, hablando solo de Lima,
en provincia pues tenemos también una gran decadencia, ¿no? Nos faltan carreteras, nos faltan vías férreas, para aprovechar mejor nuestros recursos que están en cada rincón del Perú, ¿no? Entonces, en ingeniería, siéntanse bien, porque la ingeniería civil es una de las carreras que va a tener mucho trabajo en los próximos años. Es una carrera muy necesaria. Así que todos ustedes seguramente van a tener cosas que hacer, ya sea como empleados de alguna organización o tal vez van a formar su propia empresa. Entonces, lo que les estoy mostrando es un estudio de la brecha de infraestructura hecho en el 2019, ¿ya? Y esto se va actualizando. La última actualización que se hizo fue en el 2021, ¿no? En que se hablaba de la brecha. Y había una brecha en corto plazo de más de 117.000 millones de soles, ¿no? En los 5 años. Y en 20 años es un poco más del doble, ¿no? Entonces, la brecha es muy importante. Necesitamos mucho dinero para poder cubrir todo eso. En tema de transporte siempre es más, como ven en el gráfico, casi 160.000 millones de soles. En el tema de salud, igual, ¿no? Necesitamos cubrir, construir más hospitales, dotarlos, reforzarlos de buenas instalaciones para que puedan ofrecer un buen servicio y no vivir lo que nos pasó en el año 2020, ¿no? Somos un país, pues, pequeño en ese tema y nos falta desarrollar mucho en el sector salud. Nos hemos visto sorprender en no abril porque este proyecto se va valorizando trimestre a trimestre y la última valorización se ha medido a enero 2022. La próxima valorización se medirá a fin de abril. Entonces, todavía no cerramos abril, por eso estamos midiendo a enero. ¿Cuánto es el avance? El avance a enero, el avance real 42% y el avance programado 70%. Tenemos un 70% de avance. Ahí hay una diferencia pues abismal, ¿no? Un atraso de 40%. ¿A qué se debe el atraso? A muchas razones. Si ustedes quieren investigar un poquito, de repente ponen por ahí en Google atrasos en la línea 2 y les va a salir el informe de la Contraloría, ¿no? Les va a salir por ahí alguna información referida a un arbitraje que el consorcio que está construyendo le hizo al Estado peruano, ¿no? Un arbitraje internacional por el cual el consorcio constructor le ha ganado al Estado peruano, ¿ya? Le ha ganado al Estado peruano y todavía el comité arbitral recién ha emitido un comunicado con la decisión, pero todavía no salen las cantidades económicas que el Estado peruano debe pagar a este consorcio constructor. Todavía no sale eso. ¿Va a salir? Sí, después, ¿no? Entonces, en cualquier momento sale eso. Y por ahí van a verlo también en la prensa. Pero ese es el estado actual del proyecto, ¿no? A la fecha lleva avanzado 42% solamente. De estos 42%, este proyecto tiene varias etapas. Una de ellas es la etapa 1A de 5 kilómetros, que debería de inaugurarse este año. O sea, este año debería empezar a operar ese tramo pequeño de 5 kilómetros que va desde la estación, desde la estación Mercado Santa Anita hasta la estación Evitamiento, ¿no? Cerca del puente Santa Anita. 5 kilómetros para que se pueda siquiera inaugurar algo y que se vea que está funcionando algo de la línea 2. Entonces, ese es el estado del proyecto más importante, del proyecto más grande que tiene el Perú en ejecución, ¿no?
es el proyecto más grande en monto económico, sin contar con el proyecto paralizado de gas, ¿no? Que sabíamos que costaba algo de 7.000 millones de dólares, que de eso no quiero entrar a detalle porque ya saben que había por ahí algo de la corrupción, ¿no? Entonces, viendo un poquito esto y yéndonos al detalle, vemos que el porcentaje de inversión que se ha ido ejecutando hasta el año 2021, en que se mejoraron las cosas con respecto al 2020, ¿no? Pues el 2020 hemos estado paralizados prácticamente, paralizados hasta junio más o menos del 2020, y a partir de junio del 2020 hasta fin de ese año las cosas empezaron a funcionar, pero con restricciones. Las obras empezaron a quejar, por ejemplo, porque no podían trabajar con los mismos rendimientos, con la misma cantidad de gente en una cuadrilla, etcétera. Y la producción no era la misma, ¿no? 2021 ya un poquito que mejoró con respecto al año anterior. Y eso ha sido la inversión en estas áreas, ¿no? En carreteras, en puertos, energía, en ferrocarriles, banda ancha, ¿no? Una medición con respecto del 2021 al 2019. Tienen esta gráfica. La fuente está indicada aquí abajo, MEF, Ocitran, Ocenermin, etcétera, etcétera. Después hay otros proyectos de carreteras, longitudinal de la Sierra, Autopista del Sol, Carretera Ollón, construcción del Puente Santa Rosa, Red Vial número 4, y hay muchos de estos proyectos que no han tenido un buen avance porque muchos tienen problemas de entregas de áreas, entregas de terreno, permisos ambientales, etcétera, que les están dificultando poder avanzar, ¿no? Y son problemas típicos que tiene la mayoría de proyectos, como también es el caso de la línea 2, ¿no? En el caso de la línea 2, más del 40% de los terrenos hasta la fecha no han sido entregados al concesionario. Entonces, eso es bastante. Que en 8 años que han pasado desde que inició el proyecto en el año 2014 hasta el 2022, el Estado no haya cumplido con entregar el 100% de los terrenos, es algo pues trágico para cualquier proyecto, ¿no? Y eso tiene un costo. Eso tiene un costo muy grande que el Estado va a tener que asumir. Entonces, acá tienen otro gráfico de proyectos que muestran sus avances al año 2021. La mayoría de ellos carreteras. Proyectos paralizados o proyectos en problemas. Línea 2, Chavimochic, que casi ya dudamos que pueda continuar. Chavimochic tuvo el problema con Odebrecht, ¿no? Con el tema del Lavallato, y ahí quedó paralizado hasta ahora. Majesigua, longitudinal de la Sierra, Red Vial número 4, son proyectos que ya están fuera de plazo. Fuera de plazo. Línea 2, que es el proyecto donde estoy participando y es el que les puedo contar, por ejemplo, ya los plazos están vencidos. Estamos con una adenda 2 que nos decía que la obra terminaba en septiembre del 2024 y esos plazos ya no se van a cumplir. Ya no se van a cumplir. Se cumplirán quizás año 2027, ¿no? Estimo que de repente termine la obra del 2027, pero todavía se tiene que hacer una nueva adenda, un nuevo cronograma, y que lo apruebe lógicamente el cliente, que en este caso es el Ministerio de Transportes, ¿no? Y bien,
Este era los megaproyectos importantes que yo les decía que teníamos en el año 2018-2019, pero que a la fecha muchos de ellos ya no están proyectos importantes. Y les daba de ejemplo la línea 3, ¿no? La línea del metro de Lima. Ya no está. Y aquí están los millones de soles, en miles de millones de soles, lo que significa la inversión de cada uno de ellos. Línea 2, 17.000 millones de soles. Es el proyecto más grande. Línea 3, actualizado, de repente salga ya un poco más de estos 12.000, ¿no?, que están aquí. La construcción del anillo periférico vial Lima-Callao, tampoco ya nadie dice nada. La carretera central, la construcción de la carretera central, por ahí va, seguro están haciendo el estudio, deben estar en algún tipo de estudio, habría que averiguar y cómo va ese proyecto también, que sería muy importante para descongestionar la actual carretera central que tenemos, ¿no? Sabemos que bloquean esa vía y no hay cómo conectarnos con ese otro lado del país que es muy importante para nosotros. ¿Ok? Entonces, esos son los megaproyectos importantes que algunos están en ejecución, otros no. La ampliación del aeropuerto Jorge Chávez también tiene problemas. Lo único que se ha visto en ejecución, la plataforma y la torre de control. Por ahí tienen algunos problemas también, no crean que todo es felicidad en ese proyecto. Y así cada proyecto tiene pues sus propios problemas. El Perú en realidad ha perdido muchas fortalezas para atraer inversiones, ¿no? Y de repente antes de este gobierno las cosas iban marchando mejor, pero conforme han pasado los meses, esto ha ido empeorando. Ya la estabilidad política no es buena, ¿no? Nadie puede saber qué va a pasar mañana, si nos vamos a quedar sin presidente o vamos a tener otro peor, no se sabe. La estabilidad jurídica, ¿no? No hay previsión, se quiere cambiar la constitución. El sector privado percibe pues que hay una actitud hostil contra él. Hemos visto cómo se actuó contra las empresas mineras. Muchas empresas han pensado que les iban a cerrar su explotación, su producción, su trabajo. Entonces, eso hace mal al país, hace mal a todo el sector económico. Y el sector económico nos afecta a nosotros, a todos nosotros. Y a ustedes también, que son estudiantes, ¿no? Porque si todos no se arregla la situación laboral, económica, con más proyectos para que ustedes después cuando salgan entren al mercado, ¿no? Vamos a estar mal, ¿no? Estamos en una situación difícil. Estamos en una situación tan difícil que a veces tenemos que reducir gente, reducir personal, porque se acaban los frentes de obra, no se pueden generar nuevos frentes de obra, porque sencillamente no hay estudios de ingeniería aprobados, porque no hay terrenos liberados, porque hay interferencia que no me deja trabajar, porque la municipalidad no da los permisos, etcétera, etcétera, por muchos problemas. Entonces hay una situación disfuncional, ¿no? Como cuando un matrimonio no funciona bien y hay ese problema. A veces, y esto sí se los cuento, se los digo como un tema muy académico para que ustedes simplemente lo conozcan. A veces los trabajadores del sector público no toman decisiones importantes porque tienen miedo a la Contraloría General de la República.
¿no? Entonces, como no toman decisiones importantes, no se aprueban adicionales, no se aprueban adendas, demoran en los pagos, y eso va a afectar al sector privado que está ejecutando, que está invirtiendo, que necesita pagar a proveedores, que necesita pagar a su personal. Pues sucede, eso sucede mucho. Si el Estado no resuelve, no devuelve las cartas fianzas, el Estado no resuelve los problemas contractuales que hay, ¿no? Demora en pagar, no reconoce los costos que se han generado, por ejemplo, por la pandemia. Seguro muchos contratistas van a ir a arbitraje por esos temas, muchos van a ir seguramente por los plazos, por los mayores costos, porque cuando ha estado parada la obra, he tenido todos mis recursos en obra y no los he podido utilizar. He tenido cargadores frontales, volquetes ahí parados, y eso me lo alquilan, ¿no? Eso hay que pagarlo. Y si no lo pago, eh, me meto en un problema, ¿no? Entonces el Estado o el cliente, en este caso del proyecto, va a tener que asumir algo, ¿no? Algo de eso, tenemos que pactar en algo. Entonces por ahí seguramente se inician muchos arbitrajes contra el Estado peruano por esos temas. Algunas recomendaciones, y esto tómenlo como opinión muy personal, de repente ustedes creen diferente o escuchan a otros docentes que tienen otras ideas, ¿no? Esa es una opinión muy personal. Necesitamos solucionar temas de fondo. Tenemos que ver que grandes inversionistas miren al país de nuevo con buenos ojos, ¿no? Como un país donde se puede aprovechar, donde hay gente para trabajar. El modelo G2G o gobierno a gobierno, que está muy de moda, esto es, para mí y para muchos profesionales del sector, es un absurdo. Ningún país, ningún país entrega el manejo de sus inversiones a otro país. No, no lo hacemos. Eso es una falta de respeto a los profesionales de ingeniería peruanos. No debería haber estos tipos de gobierno. Debería hacerse los proyectos directamente con empresas locales o consorciadas con extranjeros, pero no estos modelos gobierno a gobierno. Ya se ha demostrado que no funcionan. La Contraloría ha detectado muchos problemas en reconstrucción del norte con estos contratos G2G dados a gobiernos extranjeros. Se necesitan mejores expedientes técnicos de mejor nivel, mejor calidad, entregados pues a empresas serias que tengan los recursos suficientes para poder elaborar un buen expediente técnico. Actualmente los expedientes se los dan a cualquiera, ¿no? A cualquier empresa. A veces el Estado ha visto conveniente darle al postor de menos costo, ¿no? El que cueste menos. Y a veces el que cueste menos no es el que te va a dar el mejor trabajo, ¿no? Es el que de repente va a incumplir con entregarte el expediente en la fecha programada, es el que va a entregarte un expediente mal hecho y que después cuando construyas la obra tengas que pagar adicionales, ¿no? Tengas que pagar a otro proyectista para arreglar el proyecto que tienes. Otra recomendación que se vería sería no convocar a procesos APPs que sean muy crudos, es decir, que no tengan nada, ¿no? El Estado antes debe resolver problemas como, por ejemplo, lo que les estoy contando, ¿no? El tema de
entrega de terrenos, licencias, permisos, levantamiento de interferencias. No podemos estar, pues, 8 años en un proyecto y que no se liberen todos los terrenos. Eso como recomendación. Bien. Y hablando de la industria de la construcción, nosotros sabemos, no es una novedad que les voy a contar, ¿no? Sabemos que la productividad laboral en la industria de la construcción es una de las más bajas. La industria de la construcción es una de las industrias que tiene la productividad más baja, por muchos factores, ¿no? Que lo vamos a hablar en su momento. En su momento vamos a analizar cuáles son esos factores que afectan a la productividad, ¿no? Y que la tecnología puede ayudar. ¿Qué tecnologías existen que pueden ayudar a mejorar esa productividad? Existen muchas, ¿no? Muchas formas. Pues de eso se trata estudiar en una universidad para un ingeniero, ¿no? Para ayudar a innovar dentro de una organización, dentro ya sea de su propia organización o de una organización que no es de él, pero que ha sido contratado, ¿no? Para poder participar. Aquí les puse un gráfico muy interesante. Esto no es del Perú, es de Chile, es un vecino país, pero lo puse ¿por qué? Porque sabemos que Chile es un buen punto de comparación para nosotros. Sabemos que ellos están un poco mejor que nosotros en temas de la industria de la construcción. Entonces, lo puse por eso, ¿no? Porque sé que están mejor, ¿no? Y hablando de Chile, por ejemplo, aquí tenemos, voy a agarrar la pluma, aquí tenemos Chile, este color de acá, ¿no? Todo esto es Chile, comparado con otros países, con otros países. Chile, por ejemplo, en temas de BIM, hablando de BIM, Chile, ¿dónde está Chile? Entre el nivel 0 y el nivel 1. O sea, casi nada. Estamos hablando de Chile, que supuestamente Chile está mucho mejor que nosotros en tema de BIM. Entonces, si Chile está aquí, este es un estudio de Chile, ¿eh? Si Chile está aquí, imagínense dónde estamos nosotros, dónde estamos parados nosotros en tema de BIM. Sí, ustedes me dirán, ya existe un plan BIM. Sí, ¿no? Existe un plan BIM, y el BIM tiene pues muchas dimensiones. ¿Qué hacemos con el BIM? Los estamos viendo como algo importante. Hay un plan BIM, sí, que indica, ¿no?, que en el año 2030 todos los proyectos públicos van a ser obligatorios de desarrollarse con metodología BIM. No, eso es lo que dice el plan BIM. Y en Chile ya lo tienen obligatorio, en el 2025 ya debería ser obligatorio seguramente también para obras privadas. Y en otros países de Europa, Estados Unidos, y es obligatorio hace mucho tiempo. Entonces, ¿dónde estamos parados nosotros? ¿Qué estamos haciendo dentro de las universidades por cambiar eso? ¿Ustedes creen verdaderamente que el año 2030 se va a poder hacer obligatorio que todos los proyectos usen metodología BIM? Sinceramente, ¿creen eso? No lo sé, yo tengo mis dudas porque no solamente es un trabajo del sector público, digamos, del Estado, sino también del sector privado. El sector privado debe dotarse pues del equipo necesario, el equipo humano, capacitarlo, debe dotarse de las herramientas, de los equipos, de los procesos para implementar su metodología, ¿no? Entonces necesita de eso. Y las universidades también. Las universidades necesitan empezar a exportar profesionales que ya estén capacitados en BIM. Y yo les pregunto a ustedes,
cuántos cursos tienen ustedes en su currícula que contengan BIM. ¿Cuántos cursos tienen? ¿Tienen alguno o no tienen ninguno? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, hay universidades que sí se están interesando mucho en este tema. Entonces, están haciendo que el BIM sea transversal a su currícula, o sea, que todos los cursos ya conversen con esta metodología. ¿Ok? Entonces, ahí se va empezando. Trabaja el Estado, ¿no? Trabaja el sector público, trabaja el sector privado y el sector académico también, ¿no? Para poder llegar a cumplir esa meta que tenemos. Después hay otro tema de la digitalización también, ¿no? ¿Cómo está Chile? Miren, Chile está lejos comparado con otros países. Tema de sostenibilidad, tema de colaboración, tema de modelo de gestión, diseños, industrialización, calidad y disponibilidad de mano de obra, etcétera. Están lejos de los países que son referentes, los países que son referentes como Estados Unidos y los países europeos. Estamos un poquito lejos de eso. ¿Cuál será nuestra sombra acá, no? Si analizamos a nuestro Perú, ¿cuál será nuestra sombra? ¿Dónde estaremos? Por acá quizás, así, ¿no? De repente, o de repente con un área menor. ¿Cómo estaremos? Nos toca analizarnos. ¿En qué situación estamos? Y eso puede ser un motivo de tesis, por ejemplo, para ustedes, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en la industria de la construcción? Y lógicamente que necesitarían, pues, un montón de investigación, ¿no? Les tomaría un poco de tiempo, de repente un año, investigar para sacar algo así del Perú, ¿no? Y bueno, sería una tesis interesante, ¿no? Que algunos de ustedes lo puedan hacer, los que están en los últimos ciclos, ¿no? El año 2020, el 2019 hubo un congreso muy interesante en BIM, que reunió mucha gente, y después el otro estudio se hizo en el 2020, después ya no hubo, 2021 no hubo ningún estudio grande de este tipo, pero es interesante mostrar el del año 2020, que no es muy atrás, digamos, es casi por acá nomás. En el Perú, la adopción BIM se da más en el tema de edificaciones urbanas. La mayoría de empresas que construyen edificios estaban adoptando el BIM y aplicaban alguna dimensión del BIM. Así que en las edificaciones urbanas se hizo la encuesta y esta encuesta votó que el 60% de ellos no, sí, ¿no? Otra preguntas de esta encuesta, proyectos están, como ustedes ven, viviendas 100%, hoteles 100%, oficinas 83%, centros educativos 67%, centros comerciales 43%, educación familiar, multifamiliar 31%. La mayoría de temas de edificaciones. Especialidades modeladas en algún software, ¿no? Para usar BIM. La mayoría, como ven, para hacer arquitectura. Perdón, la mayoría estructuras, 97%. 97% estructuras, 95% arquitectura. Estructuras, o sea, de acero, 54%, seguramente usaron software, los más conocidos que hay en el mercado, el Robot, el Tecla, ¿no? Y arquitectura,
el Revit, ¿no? Es el más conocido. Y después instalaciones, también un 84%, instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, 84%. Otro gráfico que nos muestra el nivel de usos de aplicaciones BIM, por ejemplo, o sea, es decir, yo en mi proyecto solo uso el BIM para visualizar modelos en 3D, muy alto, casi 25%, ¿no? Muy alto. Digamos medio, vamos a ver el moderado, casi 10-30% más o menos. Compatibilización de especialidades, también casi un 15%, más o menos. Para extraer metrados, baja, ¿no? Casi 7%, 8%. Diseño colaborativo también sube un poquito a 9%, quizás. Análisis de constructabilidad, también bajo por ciento, 7%. Control de avance de obra, también 9%. Estimación de costos, presupuesto, 7%. Planos 2D a partir de los modelos 3D, 8%. Prefabricación de componentes, 3%. Simulación de 4D, 3%. Entonces, aquí ustedes encuentran que la mayor parte de proyectos usa el BIM para manejarlo como una herramienta que nos permita ver en 3D. En el año 2011, cuando participamos en la construcción de la línea 1 del metro, por ejemplo, se usó algo de BIM para la construcción de los puentes que están sobre el río Rímac y el que atraviesa la vía de evitamiento. Y se modelaron los puentes con la ayuda de un software BIM. Y se usó más que todo para ver la congestión de acero y también sirvió para un tema de visualización, de ayudar a los obreros a que puedan armar mejor la estructura, ¿no? A partir del modelo en 3D podían ser más productivos y avanzar más rápido esa actividad de armado de acero. Entonces, eso se aprovechó con estos modelos en 3D, ¿no? Y esa es la tercera dimensión del BIM. O sea, no se llegó más allá, sabemos que hay más dimensiones, que el BIM puede tener más cosas, pero solamente hasta ahí en ese caso, ¿no? Más no. Después, la medida del grado de madurez en BIM, edificaciones urbanas en Lima y Callao, se vieron pues que el 53%, hablando de los que crean información, de los que crean información en BIM, el 53% de los proyectistas de arquitectura, proyectistas de estructuras, también solo el 49% crea información en CAD y BIM, ¿no? En cambio, en el nivel más alto de estos cuatro, digamos, si creas información o colaboras con otras especialidades en BIM, es muy bajo. Si vemos este lado de acá, ¿no? Este color verde más intenso, vemos que esos porcentajes son más bajos, ¿no? Usar el BIM para colaborar con otras especialidades, tipo arquitectura, con instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, ¿no? O arquitectura con estructuras. Muy poco, muy poco. Más porcentaje vemos en crear información en CAD y BIM seguramente para usarlo como un modelo en 3D y tener una mejor vista de los elementos que vamos a ir construyendo en la vida real. Los software más utilizados
en los proyectos de edificación en el año 2020, el Revit, ¿no? El Revit en primer lugar, en Navisworks, después el Autodesk BIM 360, el Tekla Estructuras. El Tekla es un poquito más tedioso que cualquier otro. No sé si ustedes lo han usado. Después está el Revisto y otro software que también existe en el mercado. El Revit es el más famoso. Es y yo creo que es uno de los softwares más fáciles de manejar, ¿no? Es muy sencillo. Y así también hay otros que son más complicados. Entonces, de repente, por eso también la gente prefiera los productos de Autodesk, ¿no? Además, como vienen del CAD, la misma empresa dueña del AutoCAD, por ahí que de repente es por esa facilidad, ¿no? Por la costumbre que ya hemos adquirido. Listo. Entonces aquí, en tema de conceptos BIM, más que todo, casi el 74%, ¿no? De una muestra de 203 quiere integrar una metodología de diseño, construcción y operación del proyecto. Un proyecto que tiene operación, por ejemplo, como es la línea de metro, le conviene, de hecho, tener un software o varios software que le permitan modelar todo su proyecto en BIM, ¿no? Sobre todo un proyecto que tiene muchas instalaciones electromecánicas, ¿no? Porque le va a servir para toda la etapa de operación en el futuro. Un proyecto como el metro, que tiene una concesión de mínimo de 30 años, le sirve un montón, ¿no? Para hacer todo el tema del mantenimiento después. Y eso es importante para esas empresas. Pues requiere inversión, sí, ¿no? Pero a la larga encuentras un beneficio, ¿no? Porque tienes ahí el modelo vivo. El modelo vivo con toda la información de tu proyecto. Porque eso es el BIM, ¿no? Modelar la información. No es dibujar en 3D, ¿no? Sino es modelar la información. Y bien, entonces, habiendo hecho una introducción de todo esto, de lo que está pasando en el país y de lo que se viene, ¿no? Y de lo que ustedes se tienen que ir interesando es en este tema del BIM, porque de acá unos años, unos 1, 2, 3 años, la mayoría de empresas va a requerir modeladores BIM, coordinadores BIM, gerentes BIM, etcétera, supervisores BIM, todo BIM, ¿no? Son la nueva tendencia. Entonces, todos tenemos que ir saliendo ya con ese chip, ¿no? Del BIM. Pues ustedes también, si la universidad no les da herramientas BIM, ustedes tienen que irlas buscando afuera de la universidad. Y hay muchos cursos gratuitos a veces que los da el Colegio de Ingenieros de BIM. Muchos cursos gratuitos, otros que son bastante cómodos en temas económicos, que les pueden servir mucho a ustedes. Así que aprovechen, exploren todas esas oportunidades que tienen hoy para aprender todo lo que puedan. Después es un poquito difícil por el tema de que ya egresan, trabajan y ya no tengo tiempo para estudiar, trabajo. Más adelante formarán su familia, se vienen otras obligaciones, entonces es más complicado. Entonces aprovechen todo este tiempo que tienen de estudiantes para capacitarse en todo lo que puedan. Bien. Definición de lo que es tecnología de la construcción, que justamente es el nombre
del curso que tenemos, ¿no? Y aquí lo tengo. Es una de las definiciones que he encontrado, lógicamente en Internet, porque a veces es un poco difícil encontrar una definición en un libro, ¿no? Ahora ya tenemos el Internet. Cuando yo era estudiante todavía no era tan difundido el tema del Internet. O sea, existía, pero lo que sucede es que no había muchas facilidades como lo hay ahora, ¿no? Antes era difícil tener una computadora en casa, porque era muy difícil. Y ahora todos tenemos una computadora en casa y todos tenemos internet en casa, ¿no? Antes casi nadie tenía internet en casa. Si tenías la computadora, pero sin internet. Entonces, internet estaba en la universidad, ¿no? O en alguna tienda que alquila internet. Y me acuerdo que la hora de internet antes costaba 5 soles. Después fue bajando, ¿no? Fue bajando hasta llegar a 1 sol, creo. Y así, ¿no? Entonces, hemos tenido que ir buscando información en la internet. Y eso nos sirve mucho ahora. Entonces, por ahí encontré esta definición de lo que es innovación tecnológica de la construcción. Tatum era un ingeniero que definió así la tecnología de la construcción. ¿Qué es? Es la combinación de métodos y procesos constructivos, materiales y equipos, personal, y las diferentes interrelaciones que definen la manera en que se realiza una determinada operación de construcción. Okay, esa es una definición de lo que es tecnología de la construcción. ¿Cómo se construye una casa? Tradicionalmente, ladrillo, concreto, acero, mi techo, ¿no? Pero después se puede ir mejorando, tal vez, ¿no? Innovando, o tal vez adaptándonos al sitio al que pertenece la construcción. Tal vez ahí no tengo esos materiales y tengo que adaptarme con otro tipo de materiales, con otro tipo de métodos constructivos. Por decir, tengo que hacer una obra en el agua, ¿no? En el mar, al mar abierto. Tengo que hacer un restaurante en medio del mar. ¿Cómo hago? ¿Cómo me adapto? Tengo que idear un proceso constructivo. Tengo que usar cierto tipo de materiales, ¿no? Etcétera. Y toda esa combinación es la tecnología de la construcción. Entonces, para entender un poquito más de eso, el sector de la construcción está pues en un ambiente bastante exigente, ¿no? Bastante exigente. Un constructor, una empresa de construcción, un proyectista, o sea, un consultor, están sometidos a muchos factores que lo afectan negativamente o positivamente, y tenemos que aprender a convivir en este sector, ¿no? Tenemos un mercado que es altamente competitivo. Hay otras empresas que hacen lo mismo que tú, ¿no? Que ofrecen el mismo servicio que tú, algunas más barato que tú, algunas mejores, de mejor calidad que tú, etcétera, ¿no? Estamos sujetos a las fallas constructivas. Siempre hay errores en obra, en construcción. No es que se construya todo perfecto, ¿no? Sino que a veces hay errores en el día a día. A veces hay un error en ingeniería y se construye con ese error y tengo que demoler, ¿no? Y eso es un costo, es un sobrecosto, es una pérdida para la empresa. Entonces estoy desperdiciando ahí recursos materiales, humanos, de maquinaria, etcétera. Me encuentro también con el tema de la mano de obra no calificada,
¿no? También es un tema que no se nos escapa. Ahora que todo el mundo quiere trabajar, a veces encontramos mano de obra no calificada y que tenemos que a regañadientes recibir, porque a veces los contratos nos exigen. Por ejemplo, hay contratos que nos dicen ya tienes que contratar al 30% del personal de la zona donde se desarrolla el proyecto. Y si estoy en Puno trabajando, tengo que contratar 30% de la gente de Puno. Y de repente esos 30% nunca han tenido experiencia en construcción, entonces tengo mano de obra pues que no me produce, ¿no? Que tiene una productividad baja, que desconoce de cómo usar los EPPs, de cómo hacer el trabajo diario, etcétera. Y por lo tanto, pues me afecta. Falta de plan y falta de plan del sector. Y eso tiene que ver mucho con el manejo también del gobierno. Si el gobierno no tiene buenos líderes en sus diferentes áreas o sectores, nos va a ir mal. Nos va a ir mal siendo constructores, siendo proyectistas, nos va a afectar de todas maneras. La falta de cultura organizacional, las exigencias del consumidor. Cada vez tenemos consumidores más exigentes, falta de normas o también falta de mejora a las normas. Ya siendo profesional me he dado cuenta que tenemos muchas normas que necesitan adecuarse, necesitan reforzarse, necesitan reinscribirse. Es que todavía somos un país que ha estado adaptando normas de otros países a nuestra realidad y todavía falta trabajar en ello. Y a esto que encierra al constructor y al proyectista como parte de un stakeholder importante en la construcción, está también el tema de la corrupción. No está aquí en un globo, pero también debería estar la corrupción, ¿no? Ustedes saben que la corrupción afecta mucho, paraliza proyectos, puede dejar sin proyectos a buenos contratistas, a buenos proyectistas que trabajan limpio, sin malas prácticas dentro del entorno de la construcción, ¿no? Entonces también eso afecta el tema de la corrupción, que está presente en todos estos temas. El constructor y el proyectista, como habíamos comentado, pues siempre va a estar sujeto a las fallas, ¿no? A los errores que se van cometiendo en la construcción. Y a veces hay errores o fallas que se dan porque no se hacen buenos estudios, o porque no se actualizaron los planos, porque no se actualizó la información, etcétera, ¿no? Y se tienen que demoler obras o se tienen que perder clientes por esos errores que cometemos. Eso tiene un costo alto. El tema de la imagen de la empresa tiene un costo alto. Por eso hay que cuidar esas fallas, sobre todo si de repente es el sector privado, le contratan para hacer un trabajo por ejemplo, en el sector minero, ¿no? Y tienes ahí en el sector minero a todo un importante cliente y cometes un error, pues seguro que como empresa es ser confiable y mantener esa confiabilidad por todos los años y generar esa confianza
en tus clientes, ¿no? Que tus clientes te conozcan porque eres confiable, porque eres una empresa que agarra el proyecto y lo termina, dentro del plazo o cerca del plazo, que lo termina dentro del costo o cerca del costo, porque siempre, como les digo, hay cambios y siempre van a haber en ese tipo de proyectos. Y esa confianza es que hace que el cliente te llame otra vez. Y eso tienen que conseguir. El tema de la exigencia del consumidor siempre ha existido y siempre va a existir. Siempre vamos a tener consumidores que cada vez exigen más, ¿no? Quieren calidad del producto, que el producto tenga un buen desempeño, plazos de entrega, menores costos de mantenimiento, y para eso nuestra empresa pues tiene que innovar, ¿no? Para tratar de ofrecer un mejor producto, un mejor servicio, de mayor calidad, de bajo mantenimiento, etc. ¿No? Ahí viene el tema de la innovación, ¿no? Mercado competitivo, como les había llamado, o como les había mencionado, hay un tema de, digamos, de lealtad, ¿no? Los competidores no son leales, atacan de forma agresiva, te atacan por la espalda, y así es el mercado del sector construcción, ¿no? Hay mucha competencia, se compite como no tengan idea, hasta de acusarte de algo, ¿no? Pero así es la competencia y hay que cuidarse de eso, ¿no? Por eso hay que manejar todo siempre con transparencia, además, ¿no? Además de ofrecer productos con buen desempeño y todo eso, y estar dentro de los precios, ¿no? El tema de la lealtad es algo que deben tener en cuenta, ¿no? No todos tienen una cultura de ser leales, ¿no? O de competir. El sector pasa mucho eso. El tema del desperdicio de los recursos, baja productividad, proyectos no optimizados, falta de planeamiento, planeamos mal, hacemos un mal plan para manejar el proyecto, etcétera. Son temas que nos van afectando. Felizmente en el mercado poseemos un montón de herramientas que nos ayudan, porque los profesionales se van interesando en el uso de estas metodologías, herramientas, certificaciones, etcétera, ¿no? Y ustedes seguro también se van a sentir llamados por alguna de estas metodologías, filosofías, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos mejor nuestro proyecto? Es una pregunta que siempre se las van a hacer ustedes mismos cuando estén manejando un proyecto. ¿Cómo hago mejor la gestión en mi proyecto? ¿Qué estrategia tengo? ¿No? Entonces ustedes van a tener que tomar decisiones y además para eso deben estar pues capacitados y conocer de muchas herramientas, ¿no? Y metodologías. Ahora se habla mucho de las metodologías ágiles, ¿no? Habrán escuchado ustedes hablar de metodologías ágiles. Hasta el PMI ha cambiado su discurso y ahora en la 7ª edición ha hecho un cambio totalmente disruptivo a su forma de plantear las cosas, ¿no? Anteriormente, en la 6ª edición, el PMBOK era otra cosa, en la 7ª edición hay un cambio totalmente disruptivo, ¿no? Y ya se está pegando al tema de las metodologías ágiles. PMI está evolucionando constantemente. Está también el Lean,
Está también el tema del BIM, ¿no? Entonces son herramientas y metodologías muy importantes que nos van a servir a nosotros para poder estar mejor preparados para enfrentar los proyectos, para enfrentar sus situaciones malas y buenas, ¿no? Eso es lo que tenemos que estar listos, preparados. Todos nosotros, estudiantes, como les dije, sector privado y también el sector público, caminar los tres en conjunto para buscar el beneficio del país, ¿no? Si no caminamos los tres juntos y falta uno de ellos en el camino, no van a marchar las cosas bien. Entonces, hablando del tema de los proyectos, hay que mirar el proyecto en forma integral, ¿no? Hay que mirar que un proyecto siempre necesita un plan para poderlo atacar, y ese plan tiene que tener todo lo necesario, ¿no? Es decir, describir en el plan cómo es la estructura organizacional que va a enfrentar el proyecto, que va a encargarse de desarrollar el proyecto, cuál es la matriz de responsabilidades de cada uno, qué cosa va a hacer Juan, Pedro, María, ¿no? Que esté claramente dicho, cuánto nos cuesta hacer el proyecto, qué recursos requiero, ¿no? Qué materiales, etcétera. Cuándo, o sea, tener un plazo, un cronograma que nos muestre una ruta crítica para ver cuáles son esas actividades que nos podrían retrasar, y saber cuáles son esas actividades para concentrar nuestros esfuerzos en aquellas, ¿no? Saber qué es lo que vamos a hacer a través de la gestión del alcance, el tema del EDT, saber qué es lo que vamos a construir, qué es lo que vamos a trabajar, ¿no? A través del EDT o WBS, tener un plan de comunicaciones para saber a quién me debo dirigir, para quién me va a aprobar los cambios, a quién debo reportarle, etcétera. Gestionar los riesgos, saber qué riesgos tiene mi proyecto, cuáles se podrían presentar y qué respuesta les voy a ofrecer a estos riesgos cuando se manifiesten, cómo los voy a mitigar, cómo los voy a transferir, cómo los voy a rechazar, etcétera. Saber quiénes son los interesados del proyecto, ¿no? Y poderlos gestionar, poderlos controlar a lo largo del proyecto, ¿no? También saber qué es la calidad que espera el cliente, ¿no? Cómo gestiono la calidad, cómo controlo, cómo valido, y tener un plan de adquisiciones. Tener ese plan de adquisiciones para poder desarrollar el proyecto. Y eso es tener una visión integral del proyecto, saber de todas estas cosas que hemos ido conversando, saber por qué nació el proyecto, cuál fue el problema que tratamos de resolver, la visión y misión de la organización, los objetivos y cuál es la estrategia de la organización para desarrollar este proyecto. ¿Por qué desarrollamos el proyecto? Entonces, todo esto es tener una visión integral del proyecto. ¿Quiénes lo tienen esta visión integral? Lógicamente el director. El director de proyectos es el que tiene esa visión integral. Bien. Hablando un poquito de las áreas de gestión de proyectos del PMBOK, pero como les dije, hasta la 6ª edición, año 2017,
sexta edición, el PMBOK tenía muchas áreas de conocimiento para poder gestionar los proyectos, y estas eran las áreas de conocimiento: integración, alcance, adquisiciones, comunicaciones, costos, recursos, cronograma, riesgo, calidad, interesados. Ahora se ha cambiado esta forma de dividir el proyecto, y ahora el PMI ha ido por otro lado, ¿no? Ahora ya tenemos la séptima edición del PMBOK, pero igual todavía nos sirve mucho para poder armar nuestro plan de dirección de proyecto. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros participamos en un proyecto, tenemos a varios actores o agentes que intervienen, ¿no? Las empresas de construcción, subcontratistas, promotores, consultores, proyectistas, proveedores, órganos públicos, usuarios, los revendedores, fabricantes, entidades, el sistema financiero, inmobiliarias, etcétera, etcétera. Y todos ellos son, lógicamente, stakeholders que puedan participar de alguna forma dentro del proyecto. Y tenemos que tener esa visión. Si queremos ser algún día directores de proyectos o queremos ser empresarios, tenemos que ver todo ese abanico de posibilidades que tengo para poder organizar, controlar, verificar, etc. El PMBOK, lejos de tener estas áreas de conocimiento, también desarrolló otras áreas para el sector construcción, es decir, para los profesionales del sector construcción interesados también en tener otras áreas de conocimiento para gestionar proyectos. Sacó lo que era el área de gestión de seguridad, gestión ambiental, gestión financiera y gestión de controversia. Gestión de controversias, importantísimo, ¿no? Mucho se habla de las controversias, de los arbitrajes, y ahora ustedes ven que está de moda pues los contratos tipo NEC, los contratos FIDIC, los contratos colaborativos, ¿no? Justamente para manejar el tema de las controversias como por un tubo. Ya, entonces existen. Todo proyecto tiene controversias. Lo que sucede es que algunos proyectos públicos, esas controversias, toman mucho tiempo de arreglarse. Como toman tiempo de arreglarse por las trabas burocráticas que hay, ¿no? Etcétera, se pueden ir a un arbitraje, demoran. Entonces hay proyectos que a veces quedan paralizados por esas controversias. Lo que hacen los contratos colaborativos es agilizar esas controversias, poniendo mecanismos, herramientas que permitan solucionar en tiempos más cortos esas controversias. ¿Ok? De eso se trata. Es por eso que estos contratos colaborativos avanzan, tienen una mayor resolución de controversias en un plazo más corto, ¿no? Entonces, avanzan más rápido los proyectos. ¿De dónde son estos contratos? Estos contratos son modelos traídos del extranjero. ¿Los podemos usar acá en las obras? Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí los podemos usar. No estoy en contra de ese tipo de contratos, pero hay que usarlos bien. Hay que usarlos bien, con transparencia, y siempre con la fiscalización de las entidades del Estado, que son las encargadas de la fiscalización, ¿no? Entonces, es importante eso. Las temas de controversias, importantísimo. Todo proyecto grande tiene un área que ve las controversias. Para eso están los administradores de contrato.
Se van a encontrar por ahí ingenieros que se encargan de justamente ver esos temas. Y son de los puestos de administrador de contratos, ingeniero de contratos, gestión de contratos, etc. Pues son los encargados de ver eso. Dominan mucho, sí, el tema legal, ¿no? El tema contractual, para poder resolver con mayor facilidad. Proyectos grandes, lógicamente, que tienen dentro de su staff, dentro de su personal, algunos abogados, ¿no? Que nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones, a saber cómo presentar un reclamo, a saber cómo resolver un tema, etc. Eso sí es necesario, ¿no? Es necesario hoy en día. Y esta gráfica es muy conocida, seguramente lo han visto en muchas presentaciones, cómo es el nivel de influencia de la fase del proceso de producción sobre los costos. Sabemos que el nivel de influencia al inicio es muy alto, así que cualquier cambio que yo pretenda hacer en el proyecto, lógicamente que en la fase de diseño cuesta muy poquito, ¿no? Cuesta muy poquito. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un modelo BIM y viene el ingeniero estructural y dice, no, esta columna no va aquí, hay que moverla para otro lugar, entonces eso me tomará unos minutos moverla en coordinación con el ingeniero estructural y no tiene un mayor costo, ¿no? No tiene un mayor costo que impactaría en el proyecto. Son las horas de participación, coordinación. Pero si estamos en el proceso de construcción y acá viene el proyectista y me dice, oye, se equivocaron, esa columna no iba ahí. Es aquí, en el proceso de construcción, ya el costo es mayor, hay que demoler el prestigio de la empresa, los recursos que voy a reinvertir, materiales, humanos, etcétera, ¿no? Y de repente la columna está comprometida pues con otros elementos estructurales y no lo puedo demoler, imagínense, ¿no? El costo es terrible. Entonces hay que tener en cuenta eso, el nivel de influencia de nuestras decisiones, de los interesados al inicio, es muy alto. Entonces hay que tener en cuenta eso. Siempre es importante detectar los riesgos, saber cuáles son los requerimientos de los stakeholders al inicio del proyecto, porque el nivel de influencia ahí es mayor y cualquier cambio que se haga es menor, ¿no? El costo es menor, el costo de esos cambios que se puedan realizar al inicio del proyecto. Hacerlo después ya cuesta más. Y hacerlo después del proceso de construcción e incluso ya cuando estemos en operación, mucho más difícil, ¿no? Porque demoler acá la columna, que me equivoqué, que no iba ahí, ya requiere pues traer un contratista nuevo, ¿no? Que ya no está, ya se fue el contratista. Tengo que traer un contratista, armar un proceso de selección, etcétera, y es más costoso. Entonces, mientras más viejo se va haciendo el proyecto, el costo va a seguir creciendo, ¿no? Y hay que aprovechar, hacer todos los cambios que se puedan al inicio, identificar la mayor cantidad de riesgos, la mayor cantidad de interferencias, incompatibilidades entre disciplinas, requerimientos de los stakeholders, etcétera, al inicio del proyecto. Eso es importante. Y pasamos al tema de la innovación y decimos por qué innovamos en la construcción. ¿Por qué necesitamos innovar en la construcción? Primero, porque cada vez encontramos un consumidor que
exige más, que quiere mejores cosas, que quiere un producto que tenga un mejor desempeño. ¿Por qué tenemos que ponerle aisladores sísmicos a una edificación? ¿No? Porque quiero que mi producto, lógicamente, tenga un mejor desempeño frente a un sismo. Entonces le pongo un aislador sísmico. ¿Por qué le pongo el aislador? También porque quiero pues que si hay un sismo, sufra los menores daños posibles, así que el mantenimiento me cueste menos, ¿no? Etcétera. Entonces aparece la innovación. ¿Qué es la innovación? ¿Por qué innovamos en la innovación? Innovamos en la innovación, en la construcción, también por cambio de paradigmas. De repente yo estaba acostumbrado toda mi vida a hacer mis planos a mano, ¿no? Pero vino la tecnología y cambió y ya no necesitas hacer a mano, ¿no? Puedes ahora hacer en CAD, tus planos puedes hacerlo en CAD y hay un proceso de innovación para mejorar los niveles de productividad. Si antes estaba haciendo zanjas con un pico y una lampa, ahora pues ya tengo la excavadora, ¿no? Viene la excavadora y con su brazo mecánico puedo excavar una mayor cantidad de metros cúbicos al día y me ahorro eh, mucha mano de obra y obtengo un mejor rendimiento diariamente. Uso de materiales ecológicos, ¿no? Confort, mayor confort maximizado para el usuario, etc. Tengo que ir buscando más, más excusas para innovar, digamos. Hay muchas más. Hay muchas definiciones de innovación. Acá les tengo algunas, pero hasta algunas de las que más yo creo que se acomodan para nuestro caso es esta, ¿no? En construcción, podríamos definir que la innovación es cuando por primera vez se usa una tecnología dentro de una empresa constructora. Es decir, para que quede claro el ejemplo, si en Brasil, por ejemplo, hace años, hace 50 años, se inventó el mortero que viene en un sachet para sentar ladrillos, ¿no? Suponiendo, ¿no? Que hace 50 años ya existe ahí. Pero por primera vez yo en el Perú lo uso en mi empresa en el año 2022, por primera vez, y tengo un proyecto donde lo estoy usando y me está yendo bien. Entonces lo que está haciendo mi empresa es innovar, porque estoy usando por primera vez una tecnología que me ayuda a, a mejorar mis procesos, que me da más productividad, etc. Entonces, para mí es una innovación. No necesito que esa innovación haya sido, pues, innovación en otros países hace muchos años. Si yo lo aplico por primera vez, ya estoy innovando. Yéndonos a un ejemplo de la universidad, cuando llegó la pandemia, la universidad innovó implementando clases virtuales, ¿no? Se innovó con el Zoom, se innovó con otras plataformas que no teníamos antes de la pandemia y que hoy lo usamos, ¿no? Y que hoy nos sirven mucho. Entonces la universidad innovó, a pesar de que estas herramientas digitales existían en el mercado hace mucho tiempo, ¿no? Pero si la universidad lo implementó por primera vez, innovó. Entonces, otra definición de innovación es buscar, reconocer, implementar una nueva tecnología para mejorar el desempeño de las funciones
de una determinada empresa. Y hay algo que hay que tener muy en claro, que una innovación en una empresa puede no serlo en otra, que es lo que yo les dije, ¿no? Si en mi empresa innovamos, por decir, introduciendo un sistema virtual de control de documentos, ¿no? He introducido un sistema virtual donde todos los documentos llegan en forma virtual, cartas, comunicaciones, etcétera, para mi proyecto. Para mí es una innovación porque antes me llegaban toda la documentación en físico, los planos, la ingeniería, etcétera. Pero si ahora lo manejo virtual, es una innovación. Pero quizás para otra empresa ya no, ¿no? Porque ya lo usaba hace muchos años. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Depende de la empresa. Depende de la empresa. Si lo usa por primera vez, esa tecnología es una innovación. Estoy innovando. Entonces, el tema de innovación también es un tema de tesis, ¿no? Ustedes pueden hacer un tema de tesis con esta palabra innovación, con algo que no se hizo antes. Por ejemplo, vi muchas tesis que salieron con las herramientas digitales, ¿no? Uso de WhatsApp para mejorar la comunicación en la construcción del edificio tal, ¿no? Está bien, estás usando el WhatsApp y te está sirviendo para gestionar la comunicación dentro de tu equipo de trabajo, ¿no? Y eso sirve mucho. Muchos hacen, por ejemplo, el Last Planner ahora a través de los medios digitales, ¿no? Antes el Last Planner, si recuerdan, se hacía en las salas grandes presenciales donde se empezaba a hacer el planeamiento y ahora de repente virtual, ya se ha innovado, ¿no? Ahora es virtual, con herramientas virtuales y de repente se hace hasta mejor, ¿no? Entonces, eso es la innovación. Innovación podemos también llamar que es alterar algo, introduciendo alguna novedad, y por ello implicaría hacer un cambio, ¿no? Cuando innovamos, vamos a lograr de todas maneras una ventaja competitiva frente a otras empresas que no lo hacen, ¿no? Entonces, es una recomendación que podemos hacer a todos nuestros estudiantes, otros empresarios, ¿no? Que deben innovar. ¿Para qué? Para que tengan una ventaja competitiva frente a los demás. Tener una nueva tecnología, tener un nuevo método para hacer las cosas, un nuevo procedimiento, etc. Eso es innovar. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la innovación? La innovación puede manifestarse en el diseño de un nuevo producto, en un nuevo proceso, en una nueva estrategia, en un nuevo programa de capacitación al personal, etc. ¿Ok? Hay muchas formas de innovar. Hay muchas formas de innovar. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y este PPT se los voy a compartir para que lo vayan leyendo y les voy a pasar también otra información útil para ustedes para que vayan viendo qué cosas vamos a hacer. Por ahí les voy a ir pasando ciertas lecturas también para que vayan leyendo y estén listos para la práctica que es en la semana 3, ¿no? Hoy día, en la segunda hora, que es a las 6, de 6 a 8, no vamos a hacer práctica, tampoco seminario, porque recién nos estamos conociendo, así que no hay nada de 6 a 8. La próxima semana sí, les tengo que programar algo.
para que en ese horario puedan hacer algo. Entonces, este tema de 10 tecnologías que están revolucionando el mundo en ingeniería y construcción, se las voy a dejar para que ustedes lo lean y vayan pensando en esto, ¿ya? Y de ahí vamos a conversar qué podemos sacar de esto, qué podemos hacer, qué investigar, y qué podemos aprovechar. Y la idea es que ustedes aprovechen estos temas para hacerse algún tema de tesis que les sirva después, ¿no? Esa es la idea. De todo lo que estamos viendo acá, aprovechen a sacar algo. Bien, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta final para dejarlos descansar por el día de hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas 2 horas. Adriana, ¿nos quiere decir algo? Sí, Adriana, sí, la cómo no. delegada. Quisiera preguntarle los números de grupos que debemos formar y cuántos 5 personas, integrantes deberían ser. de 5. Sí, es que creo que el problema sale de que somos 31 personas y va a haber un grupo de 6. Bueno, no hay problema si son